Hola nuevamente, bienvenidos a este canal que hablamos de Derecho Penal y Procesal Penal. El día de hoy vamos a tocar de manera rápida sobre dos sentencias del Tribunal Constitucional que se emitieron sobre diferentes aspectos del ámbito procesal y también un aspecto constitucional que deberíamos recordar siempre. La primera sentencia que analizaremos es sobre las tardanzas, las audiencias y esta de qué manera incide en el derecho de defensa. Y la última es la sobre qué cosa es la integridad corporal. Así que esperemos que esto resulte entretenido y no te olvides de dejarnos un comentario. Entonces, entonces retomando la primera sentencia, la cual es dirigida la cual se desarrolla en primer lugar en el Distrito Judicial de Madre de Dios. eh, el, el beneficiario de este habeas corpus indica que se le ha vulnerado el debido proceso, que se le ha vulnerado el derecho de defensa y la libertad personal. Sin embargo, el tribunal hace un análisis en sentido si que se ha vulnerado el derecho de defensa. Ahora, recordemos dos cosas principales antes de poder entrar al caso concreto. Como todos sabemos, las audiencias hay de todo tipo a nivel del proceso penal. Tenemos desde la etapa primigenia como de la diligencia preliminares hasta finalmente donde es el mayor desarrollo el juicio oral. Independiente de todo esto, debemos olvidar que las audiencias son actos jurídicos, bueno, actos de naturaleza jurídica, en las cuales, digamos, tienen diversos fines, como por ejemplo, ordenar, controlar, digamos, diversas actuaciones, peticiones, o finalmente lo que se va a desarrollar es de adoptar decisiones. Ese es uno. El segundo aspecto no debemos olvidar que es sobre el derecho de defensa. El derecho de defensa como tal, como sabemos, es una garantía constitucional regulada obviamente en la Constitución, que va a tratar de disminuir todo estado de indefensión. Ahora, ¿qué es un estado de indefensión? Es todo aquel, digamos, es todo acto concreto de un órgano judicial o de un órgano también, puede ser Ministerio Público, en las cuales por ejemplo, en las cuales van a vulnerar las dos principales manifestaciones del derecho de defensa, que es un derecho de defensa material, quiere decir que yo mismo ejerza, digamos, yo mismo ejerza mi derecho de defensa, para la redundancia, ante una imputación. O por el contrario, cuando yo solicito el conocimiento o el asesoramiento de un letrado. Esta segunda manifestación se denomina derecho de defensa formal. Entonces, derecho de defensa material y derecho de defensa formal. Ahora, esto, digamos, hacer una pequeña combinación, una audiencia con el derecho de defensa, obviamente, en el caso concreto, deberíamos respecto a las tardanzas. ¿Qué es lo que ocurre si es que, digamos, si es que las instalaciones de audiencia se llevan fuera del horario, correspondiente? Tal como se llevó en este caso. Digamos que en el caso el concreto de esta sentencia era para un 28 de enero de 2015 a las 8:45. Pero la audiencia, póngase que se instala a las 9 de la mañana. Sin embargo, a pesar de esta tardanza, el imputado y su abogado no llegan. Entonces, lo que debemos hacer automáticamente es hacer una evaluación si es que al abogado y al imputado se realizó las debidas, digamos, notificaciones, o se realizó la correspondiente comunicación de la citada audiencia, cosa que en el presente caso sí fue realizado tanto al domicilio real como a su domicilio procesal del imputado. Entonces, no se podría hablar de una indefensión a pesar que la audiencia se instaló de manera tardía. Es porque, como mencionemos, uno, al haberse, digamos, notificado correctamente, entendiendo que la notificación, el acto de notificar, da como válido ciertos, digamos, actos, y eso no se presentaron, entonces no habría un derecho ni siquiera material, porque el tribunal menciona que el imputado tuvo la posibilidad de poder asistir
digamos, defenderse, digamos, de esta imputación que se hacía a través, bueno, o se buscaba la revocatoria de la suspensión de la pena. Es por ello que las tardanzas, como finalmente señalo, las tardanzas de la instalación de una audiencia no quiere decir per se que ya se encuentra como, digamos, permitido que el imputado vulnere o alegue una vulneración del derecho de defensa. Bueno, esa es la conclusión a la que llega esta sentencia del tribunal. Ahora explicaremos la segunda sentencia. Bueno, continuando con estas dos sentencias, la segunda sería la 2453-2017, habeas corpus emitida por el TC. Esta sentencia más o menos narra o trata de resolver una presuntas amenazas dada por el fiscal al abogado del imputado, a un abogado del imputado que en cierta audiencia de declaración lo estaba defendiendo, y por presuntos actos de vigilancia hechas por la policía. Ahora, este caso explica un poco sobre la integridad personal. Para eso debemos entender que existe el habeas corpus como garantía constitucional que busca que se disminuyan las amenazas, que se disminuya la violencia que puede ejercer, digamos, de manera horizontal. En este caso sería Policía Nacional o funcionarios o autoridades públicas. Es por ello que no debemos olvidar que en ese sentido lo que busca el habeas corpus es proteger la libertad personal en sí. Sin embargo, la libertad personal se va a ver, digamos, compuesta por diversos elementos, tales como, por ejemplo, no hay que olvidar la integridad física, la integridad corporal y la integridad moral. Todo esto, digamos, podría señalar como una especie de integridad personal. Específicamente, digamos, recordemos que la integridad física lo que busca es que evitar todo, digamos, especie de daño concreto o toda especie de daño concreto hacia la persona. Obviamente que esto se va a manifestar en el acto negativo, como sería la violencia física. Tenemos también, por ejemplo, lo que se conoce como la integridad psíquica. La integridad psíquica, como todos sabemos, es la capacidad, digamos, las funciones psicológicas correctas, digamos, que nos permiten, al fin y al cabo, valga la redundancia, un correcto discernimiento. Esto obviamente también, como mencionamos, se va a manifestar a través de un acto negativo, que sería la violencia psicológica. Y finalmente también tenemos otro aspecto de que está dentro de la integridad personal o la integridad corporal como tal, que es digamos, el carácter del aspecto moral de toda persona. Este aspecto moral ya no va en función del sentido cognitivo, como mencionaba en el aspecto psíquico, sino en la manera que unos obramos, en el plano de la consistencia que tenemos con los demás. O sea, básicamente cuando decimos que no somos únicos, que somos diferentes, esa manera de vernos nosotros mismos sería un aspecto moral de cada uno. Eso obviamente también se va a manifestar como un acto negativo, que es la violencia moral. Entonces, lo que en sí busca, digamos, al individualizarlo a través del artículo 24, inciso H, es que busca que el Estado que exista o disminuya esta especie de violencia sistemática. Obviamente que esta violencia se va a dar de dos formas. Se puede dar desde un aspecto particular, como es la violencia, tal cual como la violencia familiar, por ejemplo. Y también tenemos lo que se conoce como la premeditada o la estatal. Por ejemplo, tenemos como la tortura o los tratos inhumanos. Obviamente la tortura es, bueno, por ejemplo, se va a muchas veces dar por la Fuerza Nacional o por la Ejército Nacional, digamos, o sea, los casos típicos que ha habido a nivel patrio. Y tengamos también los tratos inhumanos, por ejemplo, lo que en este momento estamos tratando de más o menos entender qué es lo que sucede en las cárceles. Es por ello que, llegado a este punto, hay que entender una cosa, que estos tipos de violencias, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional, nos dicen que se van a demostrar a través de actos concretos, se van a señalar a través de, o sea, no basta solo el dicho de que a mí se me ha vulnerado. No basta, por ejemplo, en este caso, que sería, digamos, ante una presunta vigilancia ilegal, que yo interponga un habeas corpus restringido y diga, ya, se me están vigilando, pero sin embargo no hay elemento concreto que demuestre tal cuestión. Entonces, el tribunal menciona que debe haber, digamos,
elementos de fuerza razonable y concretos que permitan esta cuestión. El segundo punto era si es que cuando el fiscal, entre comillas, realiza una amenaza diciendo que tiene, digamos, los elementos de comisión suficientes para poder imputar a una persona. Obviamente que eso tampoco se considera como una violencia moral, porque como autoridad pública, el Ministerio Público puede hacer saber, digamos, posiciones o consecuencias de su propia investigación. Entonces, ninguno de esos aspectos, o sea, ni que el fiscal mencione una futura imputación, es una especie de violencia moral, conforme lo señala el tribunal. Es por eso que dejo una foto del fundamento para que ustedes lo lean. Así que esperemos que esta información les sirva y si les sirve no se olviden comentar. Adiós.